He aquí una pauta de reflexión. El fragor de la pasión de Cristo había comenzado. Estaba en el pretorio, había sido entregado, había sido tomado como si hubiera sido un vil ladrón, como un miserable criminal. Había sido llevado ante el Sanedrín en el pretorio, en aquel lugar donde todo mundo que había cometido un crimen era juzgado. Era la medianoche y empezaron a acusarle de manera falsa. Un sinnúmero de derechos humanos fueron violentados en aquella ocasión cuando Cristo Jesús fue llevado a esa hora de la noche frente a ese grupo religioso de la nación de Israel, aun y cuando estaban bajo la ocupación romana. Les era permitido tomar esta libertad de juzgar a aquellos que violentaban, según ellos, la ley del templo, la ley mosaica. Pero al final de cuentas, él estaba siendo enjuiciado y fue llevado por allí. Dictaminaron que él era culpable. Y entonces a una, los soldados romanos y muchos de los que estaban allí, incluidos los del Sanedrín, comenzaron a injuriarle y comenzaron a escupirle y a golpearle en su rostro. Y en medio de la turba que se encontraba allí en ese lugar se encontraban los discípulos. Mientras que Judas estaba apartado por allí, estaba en algún otro lado. Lo cierto es que también estaban allí Pedro, Marcos, María, la madre de la humanidad de Cristo Jesús, y María Magdalena, y los demás también. Pero solo era uno de ellos el que le seguía relativamente de cerca, aunque en realidad estaba lejos. En un momento en la cena, en la última cena que tuvieron en aquel aposento alto que había sido preparado de una manera providencial, él había tenido su reunión con ellos, había partido el pan, habían compartido el jugo de uva, y el Señor Jesucristo había lavado los pies. Y Pedro le hizo una promesa y le dijo: Señor, te seguiré, incluso a la muerte si es necesario. Y Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y al momento en que apresaron a Jesús y estaba siendo allí golpeado y lacerado, se acerca un hombre y le dice: tú eras de aquellos que estaban con el Nazareno. Y él dijo: hombre, no lo conozco. Enseguida también otro hombre se acerca y le reconoce y le dice: tal parece que tú eres de ellos, porque tu manera de hablar es semejante. Y la mujer, que también lo ve, le dice lo mismo. Y en la tercera ocasión, Pedro prorrumpe en una exclamación que dice: maldita sea, no conozco al hombre. Y en ese momento, curiosa y coincidentalmente, Cristo Jesús voltea a ver a Pedro. Y cuando él le negó, entonces el gallo cantó una tercera vez. Y dice la Biblia que él lloró, Pedro, amargamente. ¿Cuántos de nosotros negamos a Cristo Jesús? En esta cuarentena todos podemos parecer y nos podemos mimetizar por parecernos todos en lo mismo. Pero en realidad esta es una oportunidad en la cual se debe de demostrar quiénes son verdaderamente hijos de Dios. Aquellos que brindan un mensaje de esperanza, pero sobre todo aquellos que brindan un mensaje de claridad en cuanto al mensaje de salvación, en cuanto a aquello que es relativo al lugar de condenación del cual el Señor Jesucristo refirió más veces que al cielo mismo. Incluso hablar de cosas tan álgidas, tan coyunturales, como lo es
el de la santidad, el nombre de nuestro Dios no ser tomado en vano. Tantas cosas como esas son las que nos dicen si en realidad reconocemos al Señor o lo hemos negado. Si eres de aquellos que dicen ser cristianos, pero que en realidad usan el nombre de Dios en diminutivo, si eres tú aquellos que dicen que aman a Dios, pero en realidad tienen su Biblia empolvada, si eres tú de aquellos que dicen ser hijos de Dios y que no obstante no hacen nada para el engrandecimiento del reino y no procuran el bien y la unidad de la iglesia, si eres tú de aquellos que dicen ser cristianos, pero en realidad no te preguntas cada vez que eres tentado, ¿cómo es que reaccionaría y actuaría el Señor Jesucristo en medio de una tentación? Entonces, mi amigo, tú estás negando a Cristo Jesús. Cuán importante es que reconozcamos que toda oportunidad para manifestar el nombre de Jesús es también una oportunidad de reconocerle o de negarle. La decisión la habremos de tomar en circunstancias donde debemos de estar alertas y saber si en ese mismo momento Jesús voltearía a vernos y entonces recordarnos las mismas palabras que Pedro tenía que recordar en ese instante. ¿Amas a Jesús? Dalo a conocer, manifiéstalo, dalo a entender de una manera clara y directa. No te andes con rodeos, no andes canturreando cantos que no hablan de Jesús. Lee la Biblia, que tu hablar sea tanto de la Biblia porque te has empapado de ella en todo este tiempo. Busca a Jesús. Él siempre te espera en cada mañana y en cada noche antes de ir a dormir. Hay muchas maneras de negar a Jesús, pero hay muchas maneras de reconocerlo. Esta fue una pauta de reflexión. Hasta entonces.